Bienvenidos mis queridos alumnos, día de matemáticas. Hoy vamos a estar trabajando como tema principal progresión aritmética. Les saluda como siempre su profesor, el magíster Rinky Costa López. ¿A qué llamamos progresión aritmética? Es una sucesión en la cual cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante llamada razón o diferencia. En este caso podemos usar la D o una R. Para mejor comprensión vamos a tener tres clasificaciones importantes de lo que es una progresión aritmética. En este caso, 1, 3, 5, 7. Si nosotros analizamos entre el primer término y el segundo término hay una diferencia de 2. Entre el segundo y el tercero también 2. Y esto va sucediendo así sucesivamente. ¿Qué implica? Es una progresión aritmética donde la razón o diferencia es 2. Por lo que a esta clasificación llamamos progresión aritmética creciente, ya que la razón es positiva. Seguidamente, si analizamos 6, 4, 2, 0, es una progresión aritmética donde la razón o diferencia común es un valor negativo 2, por lo que la progresión aritmética es en este caso decreciente. ¿Y qué pasaría si tenemos 5, 5, 5, 5? Decimos también que es una progresión aritmética donde la razón o diferencia es en este caso 0. ¿Por qué? Porque 5 más 0, 5 y así sucesivamente. Entonces decimos que es una progresión aritmética constante. Seguidamente, término general de una progresión aritmética se deduce y se utiliza una fórmula para calcular de las siguientes maneras. Y acá vamos a conocer al término general a sub n igual a. A sub 1 va a ser nuestro primer término más n, que es la cantidad de términos o el número de términos. Y la r, en este caso, podemos usar como r o d indistintamente. Despejando, en este caso, tendríamos que el primer término va a estar dada por esta fórmula, la razón por esta fórmula y la n por esta fórmula. Recordar entonces, primer término, razón y número de términos. Algunos ejemplos importantes. Dice, halla el décimo término de la progresión aritmética 5, 8, 11. Tendríamos estos datos importantes y reemplazando tendríamos el primer término 5, si analizamos, sumándole 5 para llegar a 8, 3, en este caso la razón es 3, y nos dice décimo término porque n va a tener 10 términos. Reemplazando nuestra fórmula general tendríamos entonces que el valor o el término 10 sería 5 más 10 menos 1 por 3, restando 10 menos 1 por 3, 9 por 3, 27, y 27 más 5, efectivamente el décimo término es 32. Entonces, a esto le decimos progresión aritmética. Seguidamente, determina el primer término de una progresión aritmética en que a sub 15 es 44 y la diferencia o razón es 3. Seguimos el mismo procedimiento, pero esta vez vamos a calcular el primer término, en donde tiene 15 términos, entonces va a ser el último término, 44. Reemplazando, tendríamos también que el primer término, o mejor dicho, el primer término es 2 positivo. Seguidamente, también se puede presentar lo siguiente. Halla el número de términos de la progresión aritmética 4, 6 y tiene como último término 30. Reemplazando y dando los datos, tendríamos estas situaciones. Por lo que la cantidad de términos es 14. Y por último, como cuarto ejemplo, vamos a calcular, en este caso,
la razón de una progresión aritmética cuyo primer término es 3 y el sexto término es 8. Sacando los datos, tendríamos entonces estas situaciones. Reemplazando los datos, la razón es igual a 1. Esperando que esta clase puedas aprovechar, analizar y bienvenidos a la clase de matemáticas.